hijos. Y yo quisiera, hermanos, en esta mañana, con la ayuda de Dios, y si tú me lo permites, iglesia de Dios, hablar acerca del papel de la mujer en la iglesia del Señor. ¿De qué vamos a hablar, hermanos? Para mí representa, vuelvo a repetir, una importancia muy grande el entender y el comprender el papel que la mujer juega en la iglesia. Juega, me refiero, hermanos, no a que sea un juego, sino que es un papel también que Dios le ha dado de suma importancia, para lo cual, hermanos, yo le pido a la iglesia del Señor, tanto a las hermanas, que abran su corazón, y que esta palabra no venga a ser para hinchar su corazón o para hinchar sus pensamientos, sino para alegrarse en Dios, de cómo Dios también a ustedes las ha abarcado en su gracia y las ha puesto en el nivel del hombre para salvación, como también nosotros los hombres, que abramos nuestro corazón y que aunque en estos lugares de Latinoamérica siempre el hombre tiende, hermanos, un poco a inclinarse al machismo, no así es en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor, Él nos ha enseñado a vernos más que como hombre o mujer, nos ha enseñado a vernos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, todos tenemos el mismo valor delante de Dios, ¿sí, hermanos? Por eso yo quiero, hermanos, en esta mañana, que mis hermanos pongan atención. Y aunque es verdad que en su momento el apóstol Pablo dio indicaciones y enseñanza, el apóstol Pedro dio enseñanza acerca de estas cosas, el apóstol Aarón Joaquín dio enseñanzas de estas cosas, el apóstol Samuel Joaquín dio enseñanzas de estas cosas. Es también mi responsabilidad enseñar sobre este punto, porque en mi tiempo también es necesario que se recuerde la palabra viva de Cristo. Y repito y recalco, la palabra que dije, porque la palabra de Dios, la palabra de Cristo sigue viva hasta este día, en beneficio y en edificación de la Santa Iglesia del Señor. Así es que, hermanos, Dios nos ayude, hermanos, tanto a su hermano usando mis labios como a ti abriendo tu corazón, y salgamos de este lugar edificados en el nombre de Cristo Jesús. He de recordar que en el principio creó Dios un ser a su imagen, nos dice la palabra del Señor. Un ser que Dios quería que le diera la honra, la gloria y la alabanza por sí mismo. Un ser que, dice la palabra de Dios, quería Dios hacerlo tan perfecto que dice, lo creó a su propia imagen. Podrá decir el hermano, sí, está hablando del hombre, pero no estoy hablando del hombre en sí como sexo, sino estoy hablando del hombre como creación, en el cual Dios, hermanos, al crearlo, dice la palabra del Señor, tuvo Él ese contentamiento con Él. Y dice la palabra del Señor que creó, hermanos, un lugar especial para que el hombre viviera en aquel lugar. Proveó para aquel hombre, hermanos, alimento, cobijo, y puso aquel lugar, el cual se le llamó el Edén, hermanos, un lugar hermoso para que el hombre pudiera vivir. Y dice que era tan hermosa aquella creación, hermanos, que de su mismo espíritu le comparte Dios al hombre para que aquel espíritu le diera no solamente la vida, le diera la sabiduría, la inteligencia, el libre albedrío, ¿sí, hermanos? Y que por medio de ellos el hombre fuera un ser agradecido
que supiera reconocer los favores recibidos de Dios y por ende también darle la gloria, la honra y la alabanza. Fue tan hermosa la creación que Dios hizo en el principio, hermanos, que dice que Él convivía con el hombre. Se paseaba en el Edén. ¿Y qué hacía Dios? Hablaba con el hombre. Convivía con el hombre. Se recreaba con el hombre en aquella perfecta creación que Dios había hecho. Porque vuelvo a repetir, al haber puesto el Espíritu de Dios en él, el cual no solo trajo vida, sino también, ¿qué dije? Inteligencia, sabiduría y un libre albedrío. Dios platicaba con el hombre, hermanos, de una forma abierta, hermanos, y continua. Pero no solamente hizo esa creación, Dios también hizo otras creaciones. Dios también hizo otros seres, entre ellos las aves del cielo, los peces de la mar, las bestias del campo. Pero a diferencia, hermanos, del hombre, en ellos no depositó el espíritu de sabiduría. Sí les dio vida, sí, pero no fue igual que con el hombre, porque la vida del animal, hermanos, es su propia sangre. Sangre que no le da al animal la capacidad de comprender, de razonar, de ser inteligente, aunque le permite Dios tener instinto, y por medio de él, hermanos, la bestia, el animal, el ave, vive, hermanos, su propia vida. Al contemplar Dios que el hombre, porque cuando hizo Dios a la bestia, al animal, hermanos, también hizo, hermanos, macho y hembra, con el fin de que las bestias también se reprodujeran sobre la faz de la tierra y se multiplicaran y llenaran aquella creación que también Dios había hecho, que fue la tierra. Y dice la palabra del Señor que observando, hermanos, que el hombre caminaba solo, andaba solo y veía el convivio de las bestias, entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. A ver, ¿la creación de Dios en el hombre no fue perfecta? Sí, fue tan perfecta que él convivía, sí, hermanos, que él hablaba, que él platicaba con el hombre. ¿Qué fue lo que vio Dios que no era bueno? Que el hombre, al tener ¿qué cosa? Capacidad e inteligencia, sabiduría, vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces Dios dice: le haremos una compañía idónea. ¿Una qué? ¿Qué significa una compañía idónea? Una compañía que iba a ser ayuda, que iba a ser un complemento, ¿sí, hermanos? Que iba a perfeccionar aún más aquella creación de Dios, no como ser, sino como ¿qué, hermanos? Sino compañera, porque en sí el hombre como tal era perfecto. Pero no era bueno que estuviera ¿qué? Pero no era bueno que estuviera solo. Por eso Dios crea, hermanos, a la mujer, para que por medio de la mujer tuviera el hombre un complemento y pudiera llevar su vida más, hermanos, ¿verdad? Completa y más exacta a lo que Dios tenía el propósito en él. Así lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Quiero que quede claro esto. ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó a la mujer? ¿No fue el hombre el que creó a la mujer? Aunque es verdad que dice que Dios toma, hermanos, de la costilla del hombre
no creó o no tuvo el hombre que ver con la creación de la mujer. No. Lo dice, hermanos, muy hermanos, categóricamente. Varón y hembra, a los dos, ¿quién los creó? Varón y hembra los creó Dios. Y los bendijo Dios. Qué importante es entender esto. Los creó a los dos. Y luego, ¿qué hizo con los dos? Qué bonita bendición, ¿verdad? No solamente el hombre recibe la bendición de Dios, sino también, ¿qué cosa? La otra creación que Dios tuvo que crear para complementar al hombre, también recibe, ¿qué? También recibe la bendición de parte de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, la luz del mundo. Y tenemos una obligación ante Dios y ante la sociedad de brillar, de iluminar, de alumbrar con el evangelio. Y quisiera que mi mensaje llegue a todos los rincones de la tierra en donde se encuentra, hermanos, la iglesia, para decirlos: la mujer también fue creada a imagen de Dios y también fue bendecida por Dios. Enseñanza que se predica en la iglesia del Señor. Quiero que analicemos el texto y nos daremos cuenta que en la creación de Dios, su imagen, hermanos, no corresponde al sexo en sí como hombre o como mujer, pues su imagen no se encuentra ni radica en el cuerpo, sino en el espíritu, en el alma, en el soplo de vida que Dios introduce dentro del hombre. Es ahí, en la parte espiritual, donde radica esa imagen, esa semejanza de santidad, porque Dios ni es hombre, ni es mujer, sino que Dios es espíritu. Y respecto a la imagen de Dios, señala que ambos, varón y mujer, fueron creados a su imagen. No debe de existir, pues, en la iglesia del Señor una desigualdad entre el hombre y la mujer, porque esta idea no solo afecta el entender los propósitos de Dios, sino que a veces va más allá y perjudica a una relación familiar, perjudica los matrimonios. No debemos interpretar, hermanos, una falsa superioridad del hombre, argumentando que el hombre fue creado del polvo de la tierra y la mujer fue tomada de la costilla del hombre, como si Dios necesitara de las cosas materiales para crear o formar algo. No, hermanos. Si Dios quiso formar al hombre del barro, de la tierra, hermanos, porque Él quiso. Si Dios quiso formar a la mujer de la costilla, porque Él quiso. No porque necesitaba Dios del barro para poder formar al hombre. No porque necesitara Dios de la costilla del hombre para formar a la mujer. No, porque Dios no necesita de nada para hacer lo que Él quiera. Y si lo hizo, fue porque Él quiso. Porque para Dios no hay reglas, porque para Dios no hay límites, pero no porque Dios, ¿qué cosa? No porque Dios lo necesite. Así lo marca allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 3. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quiere decir que Dios necesita de algo para crear algo? No, hermanos. Y si Él, hermanos, toma algo para crear algo, no es porque lo necesite,
porque basta con que su palabra lo diga para que sea. Si hubo una razón para formar al hombre del barro, porque ese cuerpo humano, no el espiritual, no el hombre que fue creado dentro de él. ¿Cuál hombre, hermanos? El material. Lo crea Dios del barro, hermanos, porque ese hombre material, en los planes de Dios, iba a retornar ¿a dónde? Pues polvo era, y al polvo iba, ¿qué cosa? Iba a retornar. Pero el espíritu, el que sale de Dios, ¿a dónde iba a retornar, hermanos? Iba a retornar. Aquellos que afirman, hermanos, que la mujer es inferior al hombre, son criaturas que no tienen el conocimiento de Dios, que no han comprendido la razón precisa y exacta del por qué Dios tuvo la necesidad de crear la ayuda, el complemento idóneo para que el hombre fuera totalmente perfecto. En su hechura, no. En su hechura fue perfecto. ¿En su qué dije, hermanos? En el complemento que Dios, hermanos, veía en el hombre ese peligro. Hoy nos vamos a basar específicamente para ver la forma en la que Dios se manifiesta también a través de las mujeres. Ver que no solamente Dios usa al hombre para sus propósitos, sino que también, hermanos, Dios usa a la mujer para, hermanos, incluirla en su plan bendito, en sus propósitos, y de la mujer, hermanos, también haya algunos acontecimientos heroicos que han trascendido a través de la historia. Analicemos juntos, para que tanto los hombres como las mujeres se vayan dando cuenta de lo que el Señor en las Escrituras manifiesta. No estamos hablando de la idea de algún grupo del mundo o de alguien en particular, sino lo que nos dice y nos enseña la palabra de nuestro Dios. Su hermano no viene a deshonrar al hombre, ni viene a levantar a la mujer sobre el hombre, pero tampoco viene a humillar a la mujer sobre el hombre, sino viene a decirles: la enseñanza de Cristo es esta, la que Él me ha dado, para que yo os predique, para que yo os enseñe, para que en vosotros quede el conocimiento pleno de Dios y veamos las cosas de Dios como Dios así lo quiere. Dios siempre ha dignificado a la mujer y le ha dado un lugar de honra en la historia de la humanidad. Dios escogió a muchas mujeres valientes y las llenó de fe, las llenó de caridad, las llenó de sabiduría, las llenó, hermanos, de justicia, las llenó de valentía y de comprensión, vuelvo a repetir, para incluirlas en sus planes benditos y hacerlas parte de esa obra perfecta. Si nos vamos desde un inicio, desde el principio, hermanos, recordamos nosotros aquel acontecimiento cuando Faraón vio que aquel pueblo de esclavos, de hebreos, hermanos, se iba multiplicando. Y dice la palabra del Señor que por el consejo de sus colaboradores le dijeron: este pueblo se está multiplicando y no conviene que crezca, porque llegará algún momento en que sea más grande que nosotros y se rebele en contra de nosotros. Entonces el faraón dice, manda llamar a las parteras de los hebreos, que también eran del pueblo de Israel, o de los hebreos, ¿verdad? Y les manda decir, hermanos, que todo varón que naciera de las mujeres hebreas lo arrojasen al río, les quitasen la vida, para que no se multiplicasen, hermanos, el pueblo de Israel con los varones y no representaran aquella amenaza para Egipto. Así lo dice en el libro del Éxodo capítulo 1, verso 15 al 22. Apúntalo únicamente, pero no lo vamos a leer porque, hermanos, el tiempo se nos va. Y lamentablemente, hermanos,
que se convierte en nuestro primer enemigo para alcanzar a comprender las cosas de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que aquellas mujeres tuvieron un gran temor de Dios. Y aunque el rey de Egipto, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquella época, les había dado a ellas una indicación de quitarle la vida a todos los niños que naciesen de las hebreas, ellas, dice la palabra del Señor, tuvieron un gran temor y no obraron de tal manera, sino que permitieron, hermanos, que los niños, que los hijos que nacían de las hebreas vivieran, hermanos, y así el pueblo, según lo dice la escritura que acaba de mencionar su hermano, crecía y se fortalecía cada vez más. Aquello representaba una desobediencia para el rey. Tú sabes que, hermanos, antiguamente el, hermanos, desobedecer la palabra de aquel hombre, el cual era considerado también un dios, era, hermanos, de pena de muerte. Pero yo me pongo a pensar, ¿y por qué razón aquellas mujeres, siendo esclavas, enseñadas a que no tenían valor delante de Faraón, a que si Faraón se daba cuenta del engaño, las iba a matar, les iba a quitar la vida? ¿A qué se debe o a qué se debió que aquellas mujeres no se atrevieron a hacer aquel acto? En que Dios introdujo en ellas su temor, hermanos, porque es Dios el que produce en nosotros tanto el hacer como el querer, ¿o no es verdad? Así es que decir que de ellas solas nació de sentir, no. Yo creo que fue Dios el que puso en sus corazones aquel valor, aquella determinación, aquella, hermanos, sensatez y prudencia de no obrar tal vileza contra el nacimiento de aquellos niños por el temor que había de ellas del verdadero Dios. Al grado que cuando el faraón, hermanos, se da cuenta de lo que, hermanos, sucede, las manda, hermanos, llamar y le reclama: ¿por qué estás haciendo eso? Pues ella le inventaron, hermanos, algún engaño, hermanos, para que él, hermanos, creyera aquellas palabras. Pues es que las hebreas son muy robustas y antes de que nos demos cuenta, ellas dan solitas luz a sus hijos y ya no podemos hacer nada. Y Dios permite que Faraón crea, hermanos, aquel engaño. Pero lo bonito es recalcar cómo Dios usa a aquellas mujeres para que en su pueblo, hermanos, se siguiera multiplicando por el plan que Dios tenía ya para Israel. Si nos vamos, hermanos, a recordar de aquella mujer que nos habla los jueces, en el capítulo 5, versículos 26 y 27, y me estoy refiriendo de aquella mujer llamada Jael, la cual, hermanos, ¿verdad? Nos dice la palabra de nuestro Dios que Jael, una mujer valiente, inteligente, que tuvo un papel importante en la batalla de liberación del pueblo de Israel, terminó, hermanos, con la vida de aquel rey que había sido contrario a la voluntad de nuestro Dios, siendo enemigo de su pueblo, y de una manera estratégica, tal como, hermanos, lo narra la cita que acabo de mencionar. Su obra fue, dice la palabra del Señor, de un espíritu valiente, al grado que fue la primer mujer que Dios, hermanos, proclama su bendición sobre ella. Pues llega el ángel de Dios y le dice: bendita sobre todas las mujeres seas, Jael. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el obrar de aquella mujer le valió, hermanos, para que Dios también resaltara su espíritu valiente en favor del pueblo de Israel. ¿Y de veras crees tú que nada más fue un chispazo que tuvo Jael de matar, hermanos, al rey Sísara? No, vuelvo a repetir, hermanos, es Dios, ¿sí? El que así como usa al hombre, usa a la mujer, ¿para qué cosa? Para sus planes.
y que en aquella ocasión aquel rey, hermanos, nunca se hubiera imaginado, y él queriendo llegar a aquella tienda y pidiéndole un lugar de reposo a Jael, y ella buscando la estrategia, sí, mi señor, venga aquí, descanse y aquí repose. Pero posteriormente, hermanos, ¿verdad? Acaba con su vida, porque, hermanos, en ese momento era más fácil que, hermanos, una mujer pudiera engañar a aquel rey en aquel pensamiento de que no le iba a hacer daño que un mismo hombre. Así es que, ¿cuál es, hermanos, el mensaje que estoy diciendo? Que así como Dios toma a los hombres, también Dios toma, ¿qué cosa? A las mujeres, para cumplir su plan bendito. Y así también el Señor las usa para, hermanos, ¿verdad? Poner en ellas corazón de valentía, espíritu de valentía, de lealtad, de fidelidad, de obediencia. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos a otra mujer de ellas, aquella mujer que nos habla la palabra de Dios, llamada Esther, en el libro de Esther, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que todos nosotros nos conocemos perfectamente. Y dice la palabra del Señor que fue una mujer que, hermanos, Dios usó para librar al pueblo de la muerte. Pues dice que por aquel, hermanos, hombre llamado Amán, el cual era un hombre duro, severo, y que no quería al pueblo hebreo, dice la palabra del Señor, que siempre insistiendo con el rey para que, hermanos, dictara leyes en contra de ellas, logra en alguna ocasión, hermanos, que una de estas leyes fuera en perjuicio, hermanos, del pueblo de Israel. Pero ya Dios había preparado camino para detener esta destrucción, hermanos, y exterminio del pueblo de Israel por medio también de una mujer. Una mujer que, dice la palabra del Señor, aunque bella en su rostro, aunque bella en su cuerpo, también una mujer, hermanos, valiente en su corazón, obediente. ¿Cómo dije, hermanas? Obediente y sujeta a aquel hombre que también servía como guía espiritual de ella, y que dejándose llevar por el consejo del Espíritu de Dios que ella sabía moraba en Mardoqueo, obraba conforme el Espíritu de Dios le iba diciendo, conforme a aquel consejo de su primo Mardoqueo. Y entonces llega el momento en que Esther, hermanos, ¿verdad? Obrando y obedeciendo todo lo que su primo le decía que obrase para con el rey, se gana el cariño, el respeto, el favor del mismo rey, al grado que dice la palabra del Señor, que cuando, hermanos, el rey, ¿verdad? Que cuando, hermanos, se dio este edicto, dice Mardoqueo, Esther, el tiempo y el momento ha llegado en que tengas que intervenir por tu pueblo. Ve y preséntate delante del rey y aboga por tu pueblo. Le dice Esther, pero tío, porque aunque era su primo le decía tío, ¿verdad? ¿Cómo voy a presentarme ante el rey sin ser llamada? Tú sabes que conforme a la ley, cualquier persona que se presente ante el rey sin ser llamada por él es digna de muerte. Pero ya, hermanos, por los consejos de su primo, ya Esther se había ganado el corazón de aquel rey. Ya estaba su favor puesta en ella. Ya estaba su corazón y su amor puesto en ella. Ya estaba su gratitud puesto en ella. Al grado que cuando se presenta, hermanos, en vez de, hermanos, hacer que el rey se enojase, dice la palabra del Señor que el rey, hermanos, la atiende. ¿Qué quieres, reina? Ay, mi Señor, es que tú acabas de dictar una ley y esa ley habla acerca de que si un judío ofende a una de las personas de estas tierras, aquella persona sin derecho y sin juicio y sin nada pueda levantar su mano y aniquilarlo y acabarlo y matarlo. Y quiero decirte que este pueblo es el pueblo de donde yo vengo. Y el rey se le queda viendo. ¿Cómo, Esther? ¿Cómo que tú eres hebrea? Sí, mi Señor, yo soy hebrea. Y sin duda también en un futuro esta ley también llegará hasta mí. Vuelvo a repetir, ya gozaba aquella mujer del cariño, del afecto, del amor, de la confianza del rey.
al grado que aunque no pudo, hermanos, quitar la ley que ya había dictado, sí establece otra ley para que el hebreo se pueda, hermanos, defender y de esa forma librarlos del exterminio que aquel hombre llamado Amán buscaba del pueblo de los hebreos. ¿Qué está diciendo su hermano? Como Dios, hermanos. Pero que quede claro, cómo Dios usó a aquella mujer que sujeta, que obediente, aquel hombre que usado por el Espíritu de Dios le iba indicando lo que tenía que hacer en beneficio del pueblo. ¿Un instrumento de Dios? Un instrumento de Dios. Un instrumento que Dios usa para salvar a su pueblo. Una vez más, un instrumento que Dios usó para volver a rescatar a su pueblo. Y así como esos ejemplos, podemos dar, hermanos, muchos ejemplos que, hermanos, me tardaría toda la mañana, todo el día, dando uno y otro, y quiero mejor enfocarme, hermanos, en la importancia de este tema. Los tomo como ejemplos para que veamos, hermanos, que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, también Dios usaba a la mujer dentro de sus planes divinos. Oye, hermano, y en el tiempo del Señor, en el tiempo de la gracia, estamos hablando de un tiempo, pues muy antiguo, pero en el tiempo del Señor, ¿qué sucedía con la mujer también en el tiempo que el Señor establece su iglesia? El Señor Jesucristo incluyó también a mujeres como ayuda en el ministerio de evangelización. Hubieron mujeres involucradas, desde aquellas que le servían de sus bienes, ¿recuerdas? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versículo 3, que había una mujer llamada Juana, la cual, hermanos, era mujer de Chuza, intendente de ¿quién, hermanos? De Herodes. Que había otra mujer llamada Susana y otras muchas más que le servían de sus bienes. Esto quiere decir que sus maridos que habían creído en el Señor, que sus maridos en el cual Dios había hecho la obra para que aceptaran a Jesucristo como su Salvador, le daban todo el apoyo a sus compañeras para que ellas, de aquella riqueza, de aquellos, hermanos, tesoros que ellos habían guardado en su vida por sus trabajos muy buenos que ellos tenían y de sus haciendas que ellos trabajaban, que de ahí sirvieran al Señor, sirvieran al Hijo de Dios, al grado que nosotros conocemos una historia diferente que el mundo nos quiere, hermanos, señalar. Y el mundo confunde lo que es la humildad a lo que es la pobreza. Creen que ser humilde es lo mismo que ser pobre. Y dicen ellos, es que el Señor Jesucristo era pobre. No, no es cierto, hermanos. Es verdad que no tenía un hogar donde recostar su cabeza. Es verdad que no tenía un lugar propio en donde, hermanos, podía decir él, esta es mi casa. Sí, es verdad. Pero Dios proveó de él y por él desde su nacimiento. ¿Te acuerdas de aquellos hombres que del oriente vinieron a alegrarse en su nacimiento y que seguían, hermanos, la estrella que les estaba indicando dónde habría de nacer el Rey de Reyes? Dice la palabra del Señor que aquel matrimonio conformado por José y María, en aquellos días de alumbramiento, hermanos, del niño, no tenía ni siquiera en dónde poder pasar la noche. ¿Te acuerdas que dice la palabra del Señor que estaban completamente en la miseria, hermanos? Y llegaban a un lugar y no lo recibían porque no tenían ¿qué cosa? Porque no tenían dinero para pagar un hostal, un cuarto. Por allá un hombre se apiada de ellos y los deja que pasen en un pesebre. Un pesebre es donde duermen las vacas, donde duermen, hermanos, los borreguitos, ¿verdad? Allá el hombre les permite, pero cuando el niño nace, hermanos, aquella situación cambia.
Porque dice la palabra del Señor que aquellos hombres que venían del oriente para ver al Rey de Reyes ofrecieron presentes ante Él. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué ofrecieron? Oro. ¿Qué más? Incienso. ¿Y qué más? Y mirra. Los elementos que de aquella época, hermanos, eran de los más, ¿qué cosa? De los más valiosos. Todavía el oro hasta los días de hoy, ¿verdad? Es un metal muy preciado y muy codiciado. El mundo dice que eran un cofrecito chiquito. ¿Tú crees que esos hombres iban a venir desde lejos para traerle un cofrecito? Era tan grande su alegría de ellos que se iba a reducir a un cofrecito con unas moneditas nada más, hermanos. ¿Qué hizo Dios con su Hijo? Proveyó para que nada, ¿qué cosa, hermanos?, le faltase. Al grado que, aunque sí es cierto, José, el que, hermanos, le tocó, hermanos, ¿verdad?, educar o sostener, entre comillas, podemos decir, a Jesús, ¿verdad? Sí es verdad, tenía un oficio, hermanos, humilde, como es el oficio del carpintero, pero, hermanos, como hoy en día, también en la antigüedad, aunque era, hermanos, un oficio humilde, no era de los más humildes. Un carpintero es una persona que ya subió de nivel, ¿sí, hermanos? Y que ya su oficio no es lo mismo que el que hace ladrillos, que aunque no es malo, no estoy diciendo que sea malo, ya el nivel de carpintero ya habla de un conocimiento más abierto, que se requieren, hermanos, ciertas, hermanos, apoyo económico para comprar los instrumentos para crear muebles de los que ellos se dedican a hacer. O sea, te estoy diciendo que el Señor Jesucristo no fue o no vivió en una pobreza extrema, sino que Dios siempre, ¿qué cosa? Si fue en su ministerio, fue de la misma forma. Había mujeres que de sus haciendas le servían. Y te voy a dar un ejemplo nada más. Llegó el Señor una ocasión a Jericó. Y dice la palabra del Señor que cuando llega a Jericó había un hombre de baja estatura que se sube a un árbol porque no podía verlo entre la multitud. Y el Señor voltea con aquel, hermanos, este hombre y le dice: Zaqueo, desciende porque la salvación ha llegado hoy a tu casa. Porque hoy es necesario que yo more en tu casa. ¿Te acuerdas cuál fue la respuesta de Zaqueo? La respuesta de Zaqueo en primer lugar fue la siguiente: Maestro, por la alegría, ¿por la qué? Por el reconocimiento, por el gusto, por el gozo que hubo en él al haber visto y recibido en su corazón al Señor, porque el Señor no le pidió dinero, o sí le dijo: dame de dinero. Solamente le dijo: desciende porque hoy es necesario que yo pose, ¿qué cosa? Ya alguien había hecho la obra en su corazón. Yo sé que tú me entiendes de esto. Yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando. Porque así como obró Dios en el corazón de Zaqueo, Dios también obró en tu corazón. Así es que no estoy ante gente que no entiende estas cosas. Por eso dije en un principio, es una palabra que edifica a la iglesia. A lo mejor el hombre que no tiene conocimiento de Dios dice: ¿y cómo se siente? O cómo, sí, ellos a lo mejor lo podrán experimentar y preguntar eso, pero tú sí sabes lo que sintió Zaqueo. Tú sí sabes lo que experimentó Zaqueo. Y en aquel momento el hermano Arturo lo está diciendo ahorita en un pequeñito, que dice el hermano que estaba ahorrando sus ahorritos, ¿verdad? Y echaba una monedita y otra en su alcancía. Y cuando el niño oye que su hermano va a venir a estos lugares, lleno de alegría, exclama aquel niño: este dinerito ya no va a ser para mi juguete, ya no va a ser para mi tesoro, ya no va a ser para lo que yo tenía pensado comprar. Esto se lo voy a dar al siervo de Dios. ¿Quién le dijo?
El hermano Nazón vino a decirle que le diera su alcancía. El hermano Nazón le vino a exigir que pagara una cuota para que viniera a verme a este lugar. ¿Quién fue el que movió el corazón de ese pequeño? ¿Quién fue el que movió tu corazón, hermanos? ¿Quién fue el que movió el corazón de Zaqueo? Dios. El mismo Dios que obra en el corazón de los creyentes. Y de esa abundancia de alegría por la obra que Dios había hecho en su corazón, Zaqueo dice: maestro, la mitad de lo que tengo yo lo doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a pagar 4 tantos más. Podemos decir que aquel hombre era rico, inmensamente rico. Yo pregunto a la iglesia: ¿cómo crees tú que recibiría Zaqueo al Señor en su casa? Como cuando nació. Allá lo mandó a un pesebrito, hermanos. Allá donde estaban las vaquitas. ¿Cómo crees tú que se fue Zaqueo a preparar su casa para el Señor? Con todo su amor, con todo lo que él podía y tenía, hermanos. Lo recibió en la mesa con un pedazo de pan y un vaso de agua nada más. ¿Cómo crees tú que lo recibió? Oyes, y llegaba con María y con Marta y con Lázaro cuando pasaba por Betania. ¿Y cómo crees que lo recibían? Oyes, y llegaba a Jerusalén, donde estaba, hermanos, Susana, donde estaba, hermanos, las otras mujeres, Juana, donde estaba, hermanos, Cornelio. Y llegaba a aquellos lugares. ¿Y cómo lo recibían los hermanos en aquellos lugares? También con abundancia. Bendito y alabado sea el Señor. También habla la palabra del Señor de una mujer llamada María de Magdalena. ¿Te acuerdas? Una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Eso quiere decir que era una mujer adúltera. Y si era una mujer adúltera, nos está diciendo que era una mujer, ¿qué cosa? Casada. ¿Sí, hermanos? Porque la que adultera o el que adultera es porque está engañando a su marido o a su mujer. De otra forma se le llamaría fornicación, ¿verdad? Si no fuera casada. Pero la palabra de Dios nos menciona que aquella mujer fue sorprendida en el acto de adulterio porque era una mujer, ¿qué cosa? Casada. Aquella mujer que fue sorprendida en el acto engañando a su marido, y que los escribas y que los fariseos, los falsos, fíjate lo que estoy diciendo, los falsos guardianes de las escrituras, ¿sí? Dije de las escrituras, porque una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es las escrituras. La letra mata, mientras que el espíritu nos da vida. Los celosos defensores de la letra, conforme a la letra, iban a matar a la mujer. Y en aquel momento, hermanos, cae ante los pies del Señor, y el Señor le dice, y el Señor le dice a los hombres: bueno, quien se crea libre de pecado, arroje la primer piedra. Aquellos hombres tuvieron vergüenza porque dentro de ellos tenían una conciencia que los acusaba y que les decía que no podían hacer tal acto por cuanto ellos eran peores, aunque no los habían visto, sabían que Dios los había visto. Y dice la palabra del Señor que se fueron retirando uno a uno hasta no quedar ninguno solo. Voltea el Señor y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. Y no ha quedado ni uno solo. El Señor le dice: mujer, yo tampoco te voy a condenar. Le da la oportunidad, le da el perdón, hermanos. Y aquella mujer, en gratitud a aquel favor recibido por Cristo, se dedica a andar con él, hermanos, acompañándole
a todos los lugares donde él iba, convirtiéndose, hermanos, la hermana María en una mujer que anduvo con el Señor desde aquel momento, atendiéndole en sus necesidades materiales. Claro, entendemos con esto que al igual que Chuza, el esposo de la hermana Juana, su esposo estaba de acuerdo. Su esposo también había recibido al Señor y también agradecido con el Señor, permitía que María sirviera y anduviera con el Señor, sirviéndole y atendiéndole por el mismo reconocimiento y por la misma obra que de Dios había recibido en su corazón. Lo que quiero decir es que en el tiempo del Señor también estas mujeres fueron usadas por parte de Dios para servir, ¿sí, hermanos? Para atender, para estar al pendiente del Hijo de Dios, hermanos. Qué hermosa bendición. Y si fue grande, hermanos, la hazaña que hizo Esther, y si fue grande la hazaña que hizo Jael, y si fue grande las hazañas que hicieron tantas mujeres que nos hablan la Biblia, imagínate lo poquito que hicieron estas mujeres al servir al Hijo de Dios. No, no era un profeta, no era el apóstol, no, era el mismo Hijo de Dios. Y que inclusive, hermanos, no solamente en lo material, sino que también en lo espiritual, pues también hubieron hermanas que, hermanos, anunciaron por primera vez el mensaje de la resurrección. Sí, hermanos, aquellas mujeres que fueron a ver, hermanos, la tumba del Señor, y allá el Señor se les aparece, y ellas iban tristes porque pensaban que se habían robado el cuerpo. Cuando se les aparece el Señor, y cuando se les aparece el Señor, dice la palabra del Señor que el Señor se les aparece y les dice: salve, mujeres, ¿a quién buscaban? Y cuando lo ven, hermanos, corren y caen a sus pies y lo adoran al Señor, y posteriormente se convierten en predicadoras de la resurrección, porque dice la palabra de Dios que daban testimonio: Cristo vive, Cristo vive. Somos testigos de ello, decían aquellas mujeres. Así es que aún en la predicación fueron tomadas las mujeres para colaborar. Sí, hermanos. En el tiempo del apóstol, hermanos, Pablo, Dios también permite que mujeres ayuden y colaboren en su ministerio, y no mencionamos de los demás apóstoles porque el resumen o el testimonio de ellos es muy mínimo lo que se logró guardar, hermanos, o descubrir más bien, ¿verdad?, de aquellos documentos que siguen perdidos. Pero lo poquito que quedó nos habla que aún en el ministerio del apóstol Pablo había, hermanos, aquellas mujeres que ayudaban y que servían al apóstol del Señor. Hace unos días, cuando celebrábamos el 15 de septiembre, cuando Dios le concede a nuestra hermana Eva un año más de vida, su hermano estaba recordando a la hermana Febe. ¿Recuerdas quién fue la hermana Febe? Conforme lo dice Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor que cuando, hermano, la hermana Febe le pide carta al apóstol Pablo para trasladarse a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo hace una carta, hermanos, de recomendación tan hermosa a favor de la hermana. Y le dice, hermanos, a la iglesia de Roma: va a ir para allá la hermana Febe, a la cual les encargo, a la cual les pido, os recomiendo que la atiendan, que la ayuden, que la auxilien en cualquier necesidad que la hermana Febe tenga, la cual, dice el apóstol Pablo, es diaconisa de la iglesia. A ver, ¿qué era la hermana Febe? Diaconisa quiere decir las que servían, sí, hermanos, en la casa de nuestro Dios, las que prestaban o las que daban
un servicio en las cosas de nuestro Dios. Y todavía recalcaba el apóstol Pablo, la cual ha sido de mucha ayuda para muchos hermanos y aún para mí mismo. Quiere decir que la hermana Febe, la cual fue ungida por el apóstol del Señor como diaconisa de la iglesia del Señor, hacía también Dios la usaba para hacer bien a su iglesia. También Dios la usó para llevar para bienes. ¿Cuáles para bienes? Pues no sabemos si materiales o espirituales. Recalco, también pudieron haber sido espirituales. También pudieron haber sido como fue la evangelización, que a diferencia de lo que muchos creen, hermanos, que la mujer, hermanos, no debe de interrumpir o no debe de hablar en la congregación, es algo equívoco. ¿Cómo no, hermanos? Así lo dice la palabra de Dios. Bueno, antes de pasar a ese punto, quiero acabar recalcando esto. Entonces, la hermana Febe era diaconisa de la iglesia del Señor. ¿Por qué recibió ese grado? Por cuanto ella daba un servicio a la iglesia del Señor. También fue honrada con ese don, con ese grado, hermanos, ¿verdad?, de diaconisa, por cuanto fue una mujer que ayudaba a la iglesia. Y al ayudar a la iglesia, automáticamente, ¿qué cosa? Se convertía en una colaboradora del apóstol del Señor. Pues lo que hacía, lo hacía bajo sujeción, bajo obediencia y bajo la disciplina que el apóstol Pablo, hermanos, ponía. Por eso él mismo la recomienda y le dice a los hermanos de Roma, no solamente a la iglesia, también a mí me ha ayudado. ¿Te acuerdas de la hermana Priscila? La esposa de Aquila, hermanos. Quizá la mujer, hermanos, más conocida de las que ayudaron al apóstol del Señor, nuestro hermano Pablo. Ella, con su esposo, fueron colaboradores del apóstol Pablo. Su oficio era igual que el del apóstol Pablo. Según lo dice Hechos capítulo 18, versículo 3, eran ellos, ¿verdad?, hacedores de tiendas. Trabajaron juntos y juntos también establecieron la congregación de cristianos en aquella ciudad, hermanos. Priscila fue una mujer excepcional, inteligente, sabia, madura en su fe, instrumento de Dios, mujer importante en el ministerio apostólico de nuestro hermano Pablo. Vemos cómo Dios, hermanos, toma también a la mujer para cumplir, hermanos, también en ellas su propósito y las convierte en influencias para ayudar, para participar en los planes de Dios. Las dota del espíritu de valentía, de sabiduría. No las pone sobre el hombre, sino como una ¿qué? Como una ayuda, como un complemento, porque no sería uno sin el otro, porque así no ha sido la voluntad de nuestro Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12, dice: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿En quién? En el Señor. Quiere decir que en el Señor, hermanos, para el hombre le es necesario la ayuda de la mujer. Tan necesario que en los requisitos, no de apostolado, hermanos, porque acuérdate que el apostolado, hermanos, está libre de esta regla. Aún el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que no estaba casado. ¿Sí, hermanos? Porque tenía el apóstol del Señor ese hermoso don, el cual, hermanos, le ayuda a no tener necesidad de mujer. ¿Sí, hermanos? Ese es el don de continencia. El don de continencia no es aquel que no se casa y sí comete adulterio o fornicación. No, eso no es tener el don de continencia. El don de continencia, mucho menos, es aquel que actúa con personas de su mismo sexo. No, eso no es tener don de continencia.
El tener don de continencia, la misma palabra lo está diciendo, es aquel que no tiene necesidad, su cuerpo, hermanos, de ese tipo de placeres. Por eso se le llama don, porque es un regalo de Dios y Dios lo da para que esas personas se dediquen al 100% al servir al Señor. Tampoco cometen pecado los apóstoles si se casan, porque la mayoría de ellos era casado. Pero en la regla de los ministros, ahora sí, ¿en la que dije? En la regla de los ministros, allí el Señor establece, si alguno anhela o desea un lugar de servicio, un obispado, que es el pastorado, ¿verdad? O un ministerio en la iglesia del Señor, aquel varón necesita en primer lugar estar casado. ¿Sí, hermanos? Lo establece el Señor como una regla. ¿Para quién? Para el cuerpo ministerial, para aquel que anhela y desea, ¿sí, hermanos? Un obispado. Muy bien, hermanos. Entonces volvemos. Pero en el Señor, ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Note la iglesia, que la palabra de Dios señala que en esta igualdad el hombre y la mujer son en el Señor una misma cosa, tienen el mismo valor delante de nuestro Dios. Comprensión que no tienen aquellos que no han llegado al conocimiento de Dios. Pero cuando el Señor nos ha traído a su pueblo, entendimos que no hay clasificación, es decir, que el hombre no es un ser de primera y la mujer de segunda, sino que somos iguales en el Señor. Tenemos dentro de la iglesia una bendición que aquellos que las naciones apenas hace unos cuantos años han reconocido que es la igualdad de la mujer, la palabra de Dios desde hace mucho tiempo nos lo enseñó. Desde el tiempo de la gracia, tanto la mujer como el hombre, hermanos, para el Señor somos exactamente lo mismo. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos dice el apóstol del Señor, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué somos para Cristo? El hermano Nazón está discriminando al hombre. Le está diciendo al hombre que no tiene importancia. Le está diciendo al hombre que la mujer es más importante que él. ¿Sí, hermanos? ¿De eso se trata hoy nuestra recordación? No, al contrario, les estoy diciendo que somos, hermanos, ante Dios, ante el Señor, los dos de un mismo nivel. ¿Sí, hermanos? Vuelvo a insistir, en el Señor hay igualdad para salvación, pues corporalmente y en obligaciones cada uno de nosotros somos diferentes, porque así el Señor lo quiso. ¿En qué dije, hermanos? Corporalmente y en obligaciones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el hombre y la mujer en su constitución corporal, hermanos, somos diferentes. ¿Sí, hermanos? Al hombre se le hizo una consistencia más fuerte con el fin de resistir, hermanos, ¿verdad? El trabajo, porque desde el principio Dios lo encomienda, hermanos, a ser el que provea por el hogar, al que con el sudor de su frente salga al campo a trabajar, hermanos, y a la mujer le da la responsabilidad, no de estar en el hogar sin hacer nada, no, le da la responsabilidad que en el hogar se encargue de cuidar
de enseñar y de criar a sus hijos con sabiduría. ¿Sí, hermanas? ¿Me suena a entender? Ay, el hermano quiere que estemos en nuestras casas. No, entiende lo que está diciendo su hermano. Tanto corporalmente como en responsabilidades, a cada quien el Señor nos dio diferentes, hermanos, situaciones. En lo corporal, hermanos, yo veo que así como hay equipos de fútbol de mujeres, hay equipos de fútbol de hombres. Así como veo tenistas hombres, veo que hay tenistas mujeres. Así como veo que hay basquetbolistas hombres, hay basquetbolistas mujeres. Y pregunto, ¿se enfrenta en algún momento el equipo de hombres contra el equipo de mujeres? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Cómo veríamos nosotros que la selección de fútbol de Ecuador masculina se enfrentara contra la selección de fútbol femenina de fútbol? ¿Cómo lo veríamos nosotros? Muy, hermanos, ¿por qué razón, hermanos? Porque la consistencia corporal de cada uno de ellos es muy, ¿qué cosa, hermanos? Es muy diferente. Sí podemos ver al equipo femenino de fútbol de Ecuador enfrentarse al equipo femenino de fútbol de Argentina o de otro país, porque en su constitución corporal, al ser un equipo femenino contra otro equipo femenino, hay igualdad. ¿Me doy a entender, hermanos? Porque Dios corporalmente nos hizo muy, ¿qué cosa? Muy diferentes. A unos para encargarles una cosa y a otros para encargarles otra cosa. Esto no quiere decir que el Señor discriminó a unos o discriminó a otros, sino que hizo de los dos, ¿qué cosa? Un complemento perfecto. Y hacia ahí, hermanos, es donde quiero que vaya nuestra explicación. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjate bien, ¿cómo establece el Señor Jesucristo al hombre en la familia? Como cabeza. Aquí quiero que reflexionemos, hermanos, un poco en esto. Cabeza no quiere decir el que manda. Cabeza no quiere decir el que ordena. Perdón. Cabeza no quiere decir el que obliga. ¿Sí, hermanos? Cabeza quiere decir el que dirige. ¿Te fijas qué grande diferencia hay entre ordenar, obligar a dirigir, hermanos? ¿Sí? ¿Y qué hace, hermanos, el Señor en su iglesia? ¿Cómo establece? ¿Cómo establece, hermanos, el Señor Jesucristo al marido? ¿Como cabeza de qué cosa? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Fíjate el ejemplo, hermano, hermana, fíjate el ejemplo que nos está dando el apóstol Pablo. ¿Sí, hermanos? El que el marido sea cabeza de la mujer no lo establece para que sea el que mande en el hogar, sino para que sea el que, ¿qué cosa dije? El que dirija. El ejemplo que nos da de Cristo me hace que te haga una pregunta para que reflexionemos en lo siguiente. El que Cristo sea cabeza de la iglesia, quiero preguntártelo a ti, iglesia del Señor. Fíjate lo que te voy a preguntar, quiero que lo entiendas, porque no estoy yo haciendo menos a la mujer ni haciendo menos al hombre.
quiero explicar cómo Dios nos establece a cada uno de nosotros. El que Cristo sea cabeza de la iglesia, te pregunto a ti, iglesia del Señor, ¿hace que la iglesia se sienta menos o sin valor? El que tú sepas que Cristo es nuestra cabeza, ¿nos hace sentir a nosotros como iglesia sin valor? Al contrario, nos hace sentir seguros. ¿Sí, hermanos? El saber que Cristo es nuestra cabeza, ¿cómo te hace sentir, hermano, hermana? Seguro, protegido. ¿Sí, hermanos? Nos sentimos con Cristo, nuestra cabeza, nuestro Señor. Nos sentimos protegidos, nos sentimos cuidados. ¿Sí, hermanos? Y el que Cristo sea cabeza de la iglesia, ¿ha sido para maltratar a la iglesia? ¿Ha sido para pisotearla? ¿Ha sido para desprotegerla? ¿Ha sido para violentar a la iglesia? Al contrario, hermanos, Cristo nuestra cabeza, Cristo nuestro Señor, murió por nosotros. Aboga por nosotros, cuida de nosotros, protege de nosotros y todavía nos va a dar la salvación. ¿Te fijas lo que es una cabeza? Ahora sí te pregunto a ti, hermano, ¿el que seas cabeza te hace superior a ella? Maridos, dice el mandamiento, amad, ¿qué cosa? A ver, ¿no te dice ordenarla? ¿No te dice oblígala? Marido, obliga que ella te obedezca. Oblígala que ella. ¿Ese mandamiento te dejó a ti, hermano? No, a ti sí te dejó el mandamiento de obedecer a tu marido en el Señor. A ti no te dio el mandamiento de obligarla a que te obedezca. ¿O te dio ese mandamiento? Maridos, obliga a tu mujer que te obedezca. Obliga a tu mujer que se sujete a ti. ¿Ese mandamiento te dio a ti? ¿Cuál mandamiento te dejó a ti? ¿Y cómo compara el amor que tú le debes de tener a tu mujer? ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Entregándose por ella, ¿sí? Dándole, ¿sí? Purificándola, sacrificándose Él mismo para presentársela pura, limpia, santa y sin mancha. ¿Esa es tarea de la mujer o es tarea del hombre? A ver, hermanos, para que la mujer pueda ser limpia, perfecta, sin mancha, ¿qué tiene que pasar con la mujer? Tiene que recibir tu amor, tiene que recibir tu cuidado, tiene que recibir tu atención. Así es que si tu mujer no te ha llegado a respetar, tú tienes que preguntarte, ¿será porque yo estaré faltando a mi mandamiento? Porque yo puedo pensar de una forma machista y decir, a mí el Señor me puso como cabeza y me tienes que obedecer. ¿Cuándo el Señor nos dijo que hiciéramos valer este derecho? Este derecho se gana solo. ¿Sabes tú que alguien murió por nosotros? Y eso ha hecho que yo ame a mi Señor. ¿Sabes tú que hay alguien que cuida de nosotros? Y ese cuidado hace que yo ame a mi Señor. ¿Sabes tú que hay alguien que nos protege a nosotros? Y esa protección hace que yo ame a mi Señor. ¿Sabes que hay alguien que nos perdona a nosotros? Y ese perdón y misericordia hacen que yo ame a mi Señor. Y que siempre viva esforzado por hacer
su voluntad. ¿Sí, hermanos? Muy bien. ¿Cómo se ganó Jesucristo nuestra obediencia? ¿Cómo se ganó Jesucristo nuestro respeto? ¿Cómo se ganó Jesucristo nuestra sujeción a su palabra? No fue por sus cuidados, no fue por su amor, no fue por su protección. Es lo mismo que el hombre tiene que hacer, hermanos, con su mujer. Tratarla como el vaso más frágil del hogar, ¿sí? No, tampoco la mujer tiene que ponerse a sentarse, ¿verdad, hermanos? De brazos, y tu obligación es quererme, amarme, y ya oíste al varón de Dios lo que dijo, ahora tu obligación. No, tu obligación, el mandamiento que Cristo sí te dejó a ti es obedecer y sujetarte en el Señor a tu marido. Dije, en el Señor. Esto quiere decir, hermanos, que la mujer que también conoce la doctrina, si ve que el marido hace algo incorrecto conforme a la voluntad del Señor, la mujer puede servir de estorbo. Porque la mujer se convierte en la ayuda idónea. Y la obligación de la mujer de estar sujeta y obediente al marido, ¿hasta dónde termina? Hasta que el marido deje de hacer la voluntad del Señor. Hasta ahí se acabó el compromiso. ¿Sí? Porque la mujer le merece al marido obediencia, sujeción, hermanos, ¿sí? Respeto, ¿sí, hermanos? Por eso cuando nosotros contraemos matrimonio, las preguntas del marido es, ¿está dispuesta a protegerla, a cuidarla, a amarla, a ampararla en la abundancia como en la escasez, en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza, en la necesidad como en el bienestar? Y nosotros le prometimos a Dios, amén, prometo cuidarla, prometo ampararla, prometo amarla. Pero también a ti se te dice una pregunta: ¿está dispuesta a respetar, a sujetarse? ¿Sí, hermanos? ¿Sí, hermanas, perdón? A verlo como su cabeza dentro de lo que es el orden del Señor. ¿Y qué dijo la hermana? ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Dios? Amén. Yo también prometo. Entonces, es importante que aquí cada uno de ustedes también tenga este conocimiento, para que no vayan a creer, no, pues si el mandamiento fue que yo soy cabeza, yo soy el que mando. No, eres el que dirige. Y acuérdate que aún en el mundo hay una frase que dice, ¿verdad, hermanos? Que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y para que tú logres que tu compañera te respete, ocupas primero amarla. Y si tu marido te ama, y si tu marido te protege, y si tu marido te cuida, y si tu marido te provee de lo necesario, no es para que tú cometas la ofensa y el pecado de estar sobre de él, porque ese no es el lugar que Dios te dio. Pero hermano, entonces sí hay diferencia de hombre y de mujer. No, al hombre le dio el Señor una obligación y a la mujer otra obligación. Es como en todas las cosas, y discúlpame que te lo diga de esta forma material. En la escuela hay un director, y ese director es el que lleva las riendas de aquella escuela. Si hubieran dos directores, dos del mismo nivel, hermanos, siempre iba a haber, ¿qué cosa? Problemas, ¿verdad? Porque los dos creerían que lo que hace uno, lo que hace el otro, cada uno en su opinión tendrían la razón, y quedarían y saldrían muy seguido de pleitos. En un país hay solamente un presidente. ¿Sí, hermanos? Porque si hubiera dos presidentes a la par, hubieran, ¿qué cosa?
conflictos. En una empresa hay un gerente, porque si hubiera dos gerentes a la par responsables de esa empresa, siempre saldrían ¿qué cosa? ¿Y qué papel funge aquel presidente, aquel director de aquella escuela, aquel gerente de aquella, hermanos, compañía o de aquella empresa? El dirigir lo mejor posible a la que representa para que sea todo un éxito. Puede ser que en aquel gobierno haya gente más capaz que el presidente. No lo dudamos. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, aquella gente, aunque sea más capaz o inteligente, ¿qué hace? Es el señor presidente, me merece todo mi respeto y mi obediencia. Puede ser que en la escuela haya profesores o maestros más capaces e inteligentes que el mismo director, pero el lugar que él tiene hace que aquel maestro diga: mi respeto hacia el señor director, pues es él el que dirige la escuela. Y así, habiendo ese orden, todas las instituciones que existen tratan de ser mejores. En la iglesia del Señor no es menos. En la iglesia del Señor es exactamente lo mismo. En la iglesia del Señor hay una cabeza, el cual es Cristo nuestro Señor. Y toda la iglesia, sí, hermanos, y toda la iglesia estamos sujetos a lo que Él nos ha indicado por medio de su palabra. Pero Él mismo también establece en la iglesia, hermanos, mujeres, hombres, a los cuales les da, hermanos, ¿verdad?, a cada uno su obligación. Hay una carta que su hermano quiere recordar, que a veces sirve como pretexto para demeritar el lugar de la mujer. Y podrá alguno pensar: oiga, hermano, pero en una ocasión el apóstol Pablo mandó callar a las mujeres, allá en la primera carta que él le manda a la iglesia de Corinto, capítulo 14, versos 34 y 35. Y el apóstol Pablo, de una forma estricta y dura, hermanos, le dijo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahí está, hermano. La palabra de Dios dice que la mujer tiene que callar. Sí, pero acuérdate que en Corinto se vivía una situación muy dura y muy difícil. Culpabilidad de un ministro deshonesto llamado Apolos, el cual, por cierto, te recuerdo, fue instruido en la palabra de Dios tanto por Aquila como por su mujer Priscila, ¿verdad? Así lo dice la palabra del Señor. O sea, también la esposa de Aquila enseñó la doctrina al hermano Apolos, el cual, hermanos, pues era un hombre muy elocuente, pero no tenía el conocimiento de las cosas de Dios. Y podemos decir, ¿quién se lo enseñó? Una mujer, la hermana Priscila, que, hermanos, al igual que su compañero, le estuvieron, ¿qué cosa? Instruyendo en lo que respecta. Bueno, volvemos al texto, hermano. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que la mujer calle. Fíjate bien, razona con lo que es el Espíritu de Dios y con lo que hemos visto en los tiempos contemporáneos. Porque podrá decir alguno: hermanos, si el apóstol Pablo lo está diciendo categóricamente, enérgicamente, de una forma muy severa. Pero acuérdate que Corinto estaba viviendo una revuelta muy triste, porque Apolos, que ambicionaba, hermanos, el lugar del apóstol del Señor, había, hermanos, ¿verdad?, creado en la iglesia de Corinto
una situación de división muy triste. Entonces, unos decían, yo soy de quién, de Apolos. Otros decían, hermanos. Y claro, no solamente los hombres, sino también las mujeres, ¿verdad? La mujer a veces se llena de valor porque sabe que un hombre no puede agredirla. Y eso permite que la mujer sea la que más se atreva a estar levantando la voz, ¿verdad? Cuando son dos hombres los que pelean, pues hermanos, los dos hombres saben que se pueden, en verdad, liar a golpes. Pero una mujer sabe que cuando ella levanta la voz, un hombre no le puede levantar la mano, y eso crea en la mujer una falsa confianza de que estén gritando más y más y más, y que sin duda, yo me pongo a pensar, fue un factor importante para que el apóstol Pablo diga, la mujer calle en la congregación, porque ya aún en las mismas congregaciones se oía este desorden en la iglesia del Señor. Y una cosa es que la mujer sea sabia para enseñar, a que sea una mujer, disculpa mi palabra fuerte, hermanos, ¿verdad? Que sea una mujer mitotera, irresponsable, gritona, que se esté levantando y cállese, hermano, y yo soy de Pedro, y aquel hermano es falso, y aquel, ya eso se prestaba, ¿qué cosa? Al grado que el apóstol del Señor tuvo que hacer uso de su facultad, de su autoridad, para, hermanos, ¿verdad?, establecer aquella situación, y las hermanas, ¿verdad, hermanos?, dejaron un poquito de intervenir en los asuntos de la iglesia del Señor, porque en lo espiritual, sí, hermano, en lo espiritual, nuestro Señor Jesucristo establece el ministerio en el hombre. ¿Sí, hermanos? Sí, usa también a la mujer para sus propósitos divinos, pero siempre, hermanos, bajo la vigilancia del que Dios ha establecido para guiar a su iglesia. Pero eso no quiere decir que, hermanos, la mujer no hable en la congregación, porque déjame recordarte que hubo otro apóstol llamado Aarón Joaquín que estableció, ¿cómo dije? Que estableció la oración de 9. ¿Qué sucede en la oración de 9? Yo te voy a decir la razón por la cual el varón de Dios establece la oración de 9. Porque era un tiempo en que la hermana casada, hermanos, ¿verdad?, tenía libre en su hogar. Y entonces el varón de Dios le dice a la hermana, hermana, tus hijos van a la escuela, tu esposo sale al trabajo, tu tiempo está libre, y en vez de estar sin hacer nada, ¿por qué no vienes a la iglesia y le pides a Dios que bendiga a tu hijo en la escuela, que bendiga a tu esposo en el trabajo, que lo cuide de todo peligro, que bendiga a tu hogar? Y se empezaban a reunir las hermanas en oración de 9. Y el mismo apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín, les recomienda y les dice, pues si ya se reúnen, ¿por qué no se exhortan? ¿Sí? ¿Por qué no se exhortan al amor y a las buenas obras entre ustedes? Al grado que ya no solamente iban las hermanas, como desde el tiempo primitivo también. La oración de las mujeres, como lo establece la palabra del Señor, ¿verdad? Que también había una oración de 9, que era la oración de ¿quiénes, hermanos? De las mujeres. En donde también ya hoy en día, también van hombres. Y al escuchar a las hermanas, también, hermanos, recordar la palabra de Dios, también sus palabras que son dirigidas por el Espíritu de Dios, son para edificación de nosotros, de nuestra alma. Claro que también. Toda palabra de Dios, hermanos, edifica. Y si la hermana Priscila, en su momento, hermanos, instruyó al hermano Apolos en las cosas de nuestro Dios, y ya que supo la doctrina, hermanos, él dice la palabra del Señor, que dialogaba con los maestros, con los doctores de la ley, y los avergonzaba. Claro, la palabra era de Cristo, pero ¿quién, hermanos? ¿Por medio de quién la aprendió? Por medio de una mujer, hermanos, de aquel matrimonio que estaba constantemente explicándole las cosas de nuestro Dios. Hubieron mujeres en el tiempo del Señor que dieron testimonio, como ya lo vimos, de la resurrección de Cristo. Pues qué bonito es, hermanos, entender
lo que su hermano les quiere dar a comprender en esta mañana. Que la mujer tiene un papel muy importante en la iglesia del Señor. Y que nosotros tenemos que obedecer el mandamiento que el Señor nos da. Vivir con ellas de una forma sabia. ¿Qué es una forma sabia? Una forma con razón, con inteligencia. Yo soy hombre y si me gritas, yo te grito más y a ver quién gana. Y si me empujas, yo te doy una bofetada y a ver a quién le duele más. No, hermanos, el hombre no puede caer en esa vileza de golpear a una mujer, hermanos. El hombre tiene que darle, hermanos, honor a su mujer y comportarse como un verdadero cristiano. Un cristiano es un seguidor a Cristo. Por eso el ejemplo que nos da el Espíritu de Dios es: así como Cristo amó a su iglesia, se entrega por ella, se sacrifica por ella, muere por ella. Así el hombre tiene que sacrificarse y entregarse a su mujer y vivir con ella de una forma sabia. Estas las hermanas mujeres a quien ya finalmente me quiero dirigir. Honrad el lugar que Dios les ha dado. Como coherederas. ¿Cómo qué? Como coherederas de la gracia de Cristo. Porque así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Dando qué? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, que si yo no estoy bien con mi compañera, ¿pueden mis oraciones ser escuchadas de parte de Dios? No. Aún en eso, tengo que estar en armonía ¿con quién? Con mi compañera, para que Dios, hermanos, me escuche. Señor, pues es que esta mujer no me hace caso y no se sujeta y Señor, es una mujer desobediente y una mujer que nada más me responde y me responde. Y ahí está el hombre desvirtuando a su mujer, dándole honor, deshonrándola. ¿Cuántas veces en estar juzgando y criticando a nuestras compañeras nos estamos viendo viles como hombres? ¿Verdad, hermanos? Es que mi mujer es esto y mi mujer es el otro, y hablando mal de nuestra compañera cuando es la madre de nuestros hijos. Lo único que estamos haciendo es denigrándonos nosotros mismos. Al igual la mujer, hermanas, cuando tú hablas mal de tu marido, no lo estás criticando a él, te estás denigrando a ti mismo. Estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tu casa, estás destruyendo a tus hijos. Porque aunque tú no quieras sujetarte a tu marido, tus hijos lo aman, tus hijos lo respetan. Para tus hijos es su padre. Por eso tenemos que vivir entre nosotros con sabiduría. Porque así como nosotros somos herederos de la gracia de Dios para la salvación, también nuestras hermanas son coherederas. ¿Qué significa la palabra co? Que también participan al mismo nivel que nosotros de esta gracia. Recordad que la mujer sabia edifica su casa y que la necia con sus propias manos la derriba, conforme lo dice Proverbios 14:1. Practicad, hermanas, les ruego el estar sujetas a vuestros maridos en el Señor. No que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, no. ¿En qué dije? En el Señor. Y si tu marido hace algo que ofenda al Señor, tu obligación es reportarlo a tu ministro. Pero ¿cómo tienes mi esposa? Tú misma me estás diciendo. Porque yo soy la ayuda idónea que Dios puso en tu vida para ayudarte. ¿Para qué?
para complementar y hacer este matrimonio perfecto. Si estás bien en el Señor, yo me alegraré contigo, esposo. Si estás bien en el Señor, yo me alegraré bien contigo, esposa. Pero si ofendes al Señor, yo seré el primero esposo en reportarte. Si no haces lo correcto al Señor, yo seré el primero esposa en reportarte con mi ministro para recibir un consejo, una ayuda que nos vuelva a encaminar y a orientar para hacer las cosas correctas del Señor. Practicad el estar sujetas entonces a vuestros maridos, porque ellos son vuestra cabeza, pero vosotras sois su corazón y su fuerza. Ocupad el lugar de honra que Dios les ha dado en ser maestras del bien, como lo dice Tito capítulo 2 versículo 3. Aquellas mujeres que tienen que ser maestras para aconsejar a vuestros hijos y aún a la juventud de la iglesia del Señor. En mi ministerio apostólico, vosotras también tenéis un lugar y un trabajo. Y su hermano Nazón las necesita y hay una labor que desempeñar. Deseo que colaboréis también vosotras en mi ministerio, infundiendo valores y principios a vuestros hijos. Educad a vuestra simiente para que cuando fueren viejos no se aparten de la iglesia del Señor. Sean ayuda idónea, compañera y complemento de vuestros maridos para formar hogares que teman a nuestro Dios. Superaos, hermanas, intelectual y académicamente, para poner en alto el nombre de vuestro pueblo, pero sobre todo ejercitaos en las cosas espirituales. Predicad con el ejemplo y con vuestra palabra, porque en esta nueva era sois un apoyo a la promesa que Dios me hiciera. ¿Crees que este consejo te sirva, iglesia del Señor? Lo que el hermano Nazón dijo es que la mujer no tiene valor. Lo que el hermano Nazón dijo fue que el hombre no tiene valor. Al contrario, yo les vengo a decir, sois de mucho valor para mi Padre. Hermanas, sois de mucho valor para Dios. Sois herederos, sois coherederas de la gracia y de esta salvación. Y así como yo te digo a ti, hermano, prospera y se ayuda, también a ti te digo, hermana, tú también tienes este lugar. Que Dios nos haga comprender y que estas palabras que hoy he recordado, Dios las engrandezca en vuestra mente, en vuestro corazón, para el bien de vuestras almas. ¿Quieres que entonemos una alabanza, hermanos? Dice la alabanza número 302, la esposa se viste de gala, de gozo también se atavía, porque está en espera del gran Salvador, que ya se divisa con grande esplendor. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Vela siempre, esposa, esperando a tu Señor, con vestidos ataviados. Espera siempre en santidad, en ruego y en oración, y al fin de todo tendrás tu corona con Jesús el Cristo en la ciudad de Sión. Vela siempre, esposa, esperando a su Señor,
estar debemos todos en espera, siempre esperando a nuestro Redentor. Vela siempre, esposa amada, esperando a tu Señor. Con vestidos ataviada, cumplirás tu fiel misión. El siervo bienaventurado, que hiciere fiel su voluntad, tendrá que cumplirse en él su promesa, pues en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Vela siempre, esposa amada, esperando a tu Señor. ¿Quieres que le agradezcamos a Dios por este hermoso encuentro? Pero más que este encuentro, pídele a Dios: Señor, hazme ser edificado en tu santa palabra. Que la palabra que ha venido en esta mañana no venga a confundir mis sentimientos, sino todo lo contrario, venga a afirmar aún más mi fe. Venga a hacerme entender y comprender qué hermoso valor tengo delante de ti. Si soy hombre, qué hermoso lugar me has dado. Si soy mujer, qué hermoso lugar me has dado. Estar siempre conforme con lo que tú has hecho de mí, porque no hay mejor obra perfecta que la que tú has hecho para nosotros. Doblemos nuestras rodillas y pidámosle a nuestro Dios que Dios enriquezca su conocimiento en nuestras almas, y así sigamos adelante hasta el día de su venida para el bien de nuestras almas. Hagámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, así sea. Hermanos de Ecuador, qué alegría haber estado entre vosotros.
Dios sabe que mi alma, hermanos, estaba ya adelante de pisar estos lugares y estas tierras. Y ver cómo Dios te ha prosperado y te ha engrandecido hace que aún mi alma se alegre más. Y os deseo que Dios os siga prosperando y os siga bendiciendo. En poco tiempo, en pocos días más, su hermano también mandará a estos lugares un batallón de jóvenes que será de ayuda y de apoyo para ti, para que todo Ecuador se inunde de la palabra del Señor. Y yo espero un día no muy lejano volver a pisar estas tierras, volver a verte y volver a alegrarme en Cristo Jesús. Pero yo sé que no volveremos a vernos en este lugar. Será insuficiente, porque Dios también aquí me ha mostrado un grande pueblo, una grande nación, miles de almas que bendicen a nuestro Dios. Yo me quiero despedir deseándote que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que sigas creciendo en la fe de Jesucristo. Que la paz de Dios vuestro Padre y la gracia de su Hijo amado Jesucristo more en vuestros corazones. Dios los bendiga en el nombre del Señor. Amén. ¿Por dónde nos vamos?